Empezáis más que puntuales. Esto pensaba que empezaba a las 9, empezabas tú y después ya iría yo. Me ha pillado un poco así con esos 2 minutos de más. Venga, pues vamos a empezar por lo importante, que es ponernos en presencia del Señor y vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, que instruiste a tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esto de lo virtual está súper chulo, pero esto de rezar una sola sin tener la continuidad de los hermanos es que te hace sentir un poquito rara, y más con una pantalla de ordenador. Por respeto a todos vosotros, por aquí hay alguno que me conoce, sabe que me enrollo, a ver si se dice fuera enrollar, que me alargo mucho en mis rollos. Y por ello me he puesto cronómetro, es una costumbre que he adquirido en los últimos tiempos, pues para eso, para que no me extienda demasiado. Y por ello voy a, además, intentar ceñirme a lo que leo. Creo que va a ser la primera vez que dé un rollo leído, pero si no me voy a ir por muchos lados porque cuando me pongo a hablar sobre el tema de cursillos, nunca me faltan palabras, nunca. Entonces, bueno, voy a intentar ceñirme un poco al título del rollo, que por lo visto hay algunos que no, pero bueno, ya os explicaré a qué viene, a la luz de Petromax. No pretendo dar un rollo que dé respuesta a nada, sino un rollo que nos haga un poquito pensar y tener nuestras propias opiniones sobre las cosas que están escritas. Así que desempolvad vuestra mente crítica y buscar vuestras propias opiniones sobre todo aquello que yo diga y luego en el tiempo de compartir, pues ya compartiremos y ya diréis lo que cada uno tenga que decir. El porqué del tema del rollo que hoy pues, me han pedido que diera está justificadísimo, como comprenderéis, por las fechas en las que estamos, en las cuales pues bueno, conmemoramos el 76 aniversario del primer cursillo de Cristiandad del Mundo. Como todos sabéis, fue en Mallorca. Y esto, que fue en Mallorca, es lo único que nadie del mundo discute. Porque a partir de ahí todos son controversias, lo sabéis bien, sobre todo los de otros lares, bueno, que si Cala Figuera, que si San Honorato, que si hay que hablar de fundador, hay que hablar de iniciadores, e incluso ahora pues me ha llegado por ahí algún mensaje que aclare que si el 19 o el 20, pues no, ya de esto ya hablará quien quiera. Yo evidentemente por un tema de edad, podéis tener claro que yo no estaba para poderlo contar como un testimonio personal. En el año 44 pues yo no era ni un proyecto. Pero esto es lo que pienso yo que va a ocurrir de cada vez más. Cursillos estará, y en muchas ocasiones está ya, en manos de personas que no estaban en su nacimiento. Todavía tenemos algunos que han sido testigos directos de la mayor parte de su historia, pero de cada vez más estaremos en manos de recién llegados, como es mi caso. Y más como yo, tendremos que dar rollos sobre temas que no vivimos en primera línea. Tener conocimiento de la historia del nacimiento de cursillos, a mi modo de ver, nos sirve para definir la mirada que tendremos para afrontar el presente, el hoy y el futuro. Ya hace años que nos toca llevarlo sin Eduardo y no creo que ninguno de nosotros tenga su carisma por sí solo, pero sí pienso que entre todos, unidos, podremos tomar mejores decisiones y acercarnos un poco a lo que conformaba el carisma de Eduardo. Y podremos mirar los tiempos que vivimos
como los hubiera mirado ese joven que en el año 44, con 27 años, inició esto del movimiento de cursillos, pues qué mirada tendría ese joven si se trasladara en un viaje al futuro en el año 2020. Es una pregunta que yo me hago con mucha frecuencia. Es algo que a veces cuando me entra el espíritu crítico en según qué cosas, me pregunto, si Eduardo tuviera 27 años a día de hoy, ¿qué diría de esto? Yo soy nueva en cursillos, según con quien me comparéis, evidentemente. Sí conocí a Eduardo. Y como dice un amigo mío, enseguida, en la Hotellería de Mallorca, te dabas cuenta de que era el jefe. Pero no porque mandara, que él no lo hacía, sino porque si asistías a la Utrella con relativa frecuencia, captabas que todos le miraban a él, todos acudían a él. Y además él se acercaba a los nuevos. Se acercaba no para hablarles, que también evidentemente que algo te decía, pero se acercaba a escuchar. Pero en palabras de todos los que hemos compartido ratos con Eduardo, cuando alguien iba con alguna duda, con alguna cosa que le inquietaba, además, él no solía dar respuestas. Él tenía la habilidad de hacer que sin decirte, tú encontraras tus propios caminos. Y en mi opinión, esos son los auténticos jefes, aunque no creo que sea la palabra más adecuada hablando de Eduardo, pero bueno, Jesús Valls creo que le llamaba el jefe. O jefe, o era al revés que se llamaba Jesús. No, creo que era Eduardo que se llamaba a Jesús. La única vez que pude reunir el coraje para preguntarle algo fue una ocasión que iba por primera vez de dirigente a un cursillo. Y en Mallorca, pues bueno, mientras lo tuvimos aquí, pues los equipos solían ir a visitarle a su despacho, esa oficina que muchos conocéis, donde está ahora la sede de la fundación. Y pues eso, los equipos iban a compartir un ratito con él. Y yo conseguí reunir el coraje, porque de verdad que era una persona que me inspiraba tanta admiración y tanto respeto, que me daba como pudor hablar con él. Me parecía que era, pues no sé, alguien muy importante y a mí me impactaba. Pero bueno, conseguí decirle, a ver, Eduardo, a mí me han asignado el rollo ideal. ¿Qué tengo que decir? Su respuesta fue, tú lo harás muy bien. Más adelante volveré a esta frase. Pues como decía, al no estar presente para preparar este rollo, pues me he documentado. Me pasó hace años pues eso, en esos principios míos en cursillos, que te vuelves como muy osado, porque lo que tiene alguien cuando de repente cae y cae en esto y le encanta y se siente feliz y estás entusiasmado, pues tienes mogollón de ideas y te crees que lo sabes todo y que lo has entendido estupendamente y que nada. Entonces se organizó un evento de estos que se hicieron en los últimos años de la vida de Eduardo, que había muchos, pues eso, y mucha gente pues deseando porque teníamos conciencia de que se nos iría. Y se organizaban muchos encuentros y algún cursillo de cursillos, jornadas con Eduardo, no lo sé, algo de esto que me pilló en primeros años. A ti te ponían como dirigente de Mallorca en una mesa y tú eras el dirigente de Mallorca en la mesa y tú te sientas ahí con todo tu ego adornándote y todo tú así. Y me siento ahí y de repente cuando nos ponemos a hablar me empecé a sentir pequeñita, pequeñita, pequeñita. Porque me di cuenta que todos los que veníais de fuera tenéis una preparación en lo que a cursillos se refiere. Aquí en Mallorca nos creemos que solo con hacer un cursillo pues ya está, lo sabes todo. Y yo era una ignorante en referencia pues a la historia, a los inicios, a qué pasó, cuándo, cómo, qué. Me sentí, o sea, fue una bofetada a mi ego que me sentó estupendamente, porque en aquel momento mi mente se abrió y empecé pues eso, a leer, a compartir, a escuchar, y a ser consciente de que eso es lo que el Señor pues bueno, quiere de nosotros, humildad. Pues bueno, pues como os decía, pues he releído, he vuelto a ver algunos vídeos, incluso creo que he visto algún vídeo nuevo de Eduardo en el que habla sobre, pues esto, sobre los inicios. Todo este material que yo he usado ahora y que llevo usando hace tiempo, creo que lo debéis saber, pero por si acaso meto cuña publicitaria. Está en la web de FEBA, la Fundación Eduardo Bonín, que tiene una nueva web que han puesto hace poco tiempo y en la cual tenéis, pero barbaridades de información. Un día que estáis aburridos esperando la consulta de médico, os podéis poner un audio de Eduardo y aprovecháis el tiempo, que es lo que él decía que siempre había que hacer. Pues bueno, yo me he vuelto a leer todo esto
Y aunque me voy a centrar mucho en solamente uno de los libros, luego os lo digo, lo que estuve pensando es que yo ahora podría repetir pues, todo lo que he leído, que parte lo haré, pero que en realidad lo que me apetecía compartir con vosotros son las reflexiones a las que me lleva esta lectura y que me llevan a no tener la más mínima duda de la autoría de Eduardo como fundador de Cursillos. Pero no quiero que me creáis a mí. Me gustaría que este mismo ejercicio que he hecho yo lo hicierais vosotros. Por aquí he visto, y los hay que podríais estar haciendo este rollo y dándome las clases a mí. Pero bueno, me ha tocado a mí y pensé pues, que igual hay alguien un poquito más reciente o que a lo mejor pues, no ha hecho este ejercicio todavía. Y bueno, pues, pues creo que es algo que tendríamos que hacer. Porque a mí porque al fin y al cabo, la inquietud, la búsqueda, el espíritu crítico, la creatividad, el ejercicio de la libertad son, a mi entender, algunas de las pistas de despegue de la mentalidad del cursillista. Y por eso no hay que creerse lo que puedes aprender o puedes leer por ahí o lo que tú mismo puedes ir reflexionando. Pues ya os decía que yo con toda certeza no soy la persona que más sabe de cursillos, aunque tampoco la que menos a día de hoy. Probablemente no sea el rollo que voy a dar el que muchos estaréis esperando, pero es el único que puedo ofreceros, ya es que es el único en el que puedo ser yo y no una copia de otro. Y es uno de los motivos por los que yo me quedé en este movimiento, porque encontré en él personas que me aceptaban como era, personas que me hicieron tener certeza de que Dios en Cristo me ama. Y eso, ese encuentro personal con Dios, es lo que transformó mi vida, al igual que probablemente la de muchos de vosotros, o de cualquiera que tenga una experiencia personal con Dios. Pero esto no es mi rollo de Utrella, no va de mí, pero sí irá de cómo entiendo yo este movimiento. Vaya por delante una obviedad que por circunstancias me apetece compartir o decirla. Pero en mi opinión, hay algo que quiero poner por delante. Uno puede ser cristiano y un buenísimo cristiano sin conocer una palabra de Cursillos ni de Eduardo. No estamos en posesión del cristianismo. Pero si uno siente que su camino de apostolado está en Cursillos, si uno se siente parte, como es mi caso, de esta gran familia cursillista y quiere ser parte activa en él, no puede por menos que echar mano de algunos de sus documentos. Me parece imprescindible y es lo que sería coherente y honesto. Él dejó escrito mucha cosa, pero dejó un libro que para mí tendría que ser el punto de partida de cualquiera que quiera adentrarse en la mentalidad de Cursillos, porque a mi modo de ver es un perfecto resumen de la mentalidad, de la esencia y la finalidad de Cursillos. No está lleno de cómo, pero sí de porqués y de para qué, de los que surgirán después esos cómo si el proceso es el que tiene que ser. El libro es pues, el que conocéis todos seguro de mi testamento espiritual. Y yo creo que cuando uno hace un testamento es porque en él deja a sus familiares, que en este caso seríamos toda la familia cursillista, aquí deja lo que son sus últimas voluntades. Y por eso yo creo que este libro es importante que todos cursillistas lo leamos. Es súper rápido. Lo pasé a Word para poder después ir jugando con lo que ponía. Creo que son 25 hojas, lo cual no hay excusa. Si a alguien no le gusta leer, este es el libro, porque le va a durar un ratillo. No os lo voy a leer entero porque vosotros seguro que muchos ya lo habéis hecho y los que no, pues correréis a la web de FEBA a comprarlo para leerlo después de este rollo. Me voy a centrar a partir de la página 25, en la que habla de cómo surgió el estudio del ambiente. Su servicio militar, como casi todos sabréis, coincidió con la Guerra Civil Española, por lo que duró 9 años. 9 años estuvo metido en un cuartel. Según mis cálculos, esto debería ser entre el año 35 y el año 44. La Guerra Civil Española fue entre el 37 y el 39. Pues esa es la época en la que Eduardo estuvo en el cuartel. Lo que Eduardo, ese joven de 18 años que entró en el servicio militar, se encontró en el cuartel, supuso un choque para él. Allí se valoraban y se vivían unos valores diferentes y opuestos a los que habían sido su norte y guía desde su juventud.
Ese choque es el que le llevó a reflexionar. ¿Les pesa la ley o ignoran la doctrina? Y él llegó a la conclusión y al convencimiento de que era lo segundo, que no tenían ni idea de la doctrina. Y aquí pone algo en el libro de mi testamento espiritual. Os iré avisando lo que sea literal para que sepáis que no son palabras mías. Pone algo que para mí es como el kit de la cuestión, sin lo que no entiendo cursillos. Él dice que ignoran de la verdad. De esa verdad, que creyéndola con fe y practicándola con alegría, nos hace personas libres. Y personas y libres. Son 4 palabras: fe, alegría, personas, libres, en las cuales yo empiezo a descubrir la mentalidad de Eduardo, lo que él pretendía. Esa es la doctrina que pretende llevar Eduardo a la persona, la verdad, que más adelante dice lo que ya sabemos, que esa verdad es que Dios en Cristo te ama. Él se da cuenta que los más tenían un concepto errado y temeroso de la religión. La tenían como una serie de prohibiciones que les obstaculizaban su vivir y les impedían emplear a su antojo la libertad. Tener en cuenta que en la España de esos años el servicio militar servía a la mayoría para salir por primera vez de sus casas. Por primera vez estaban sin sus padres, sin nadie que les controlara. ¿Y qué es lo que hacían muchos? Pues frecuentar lugares donde podían obtener todo tipo de placeres. La manera en la que muchos católicos convencidos echarían en cara en aquel momento y a día de hoy, yo creo que todavía, sería decirle: estás pecando, pecador, a señalarle con el dedo y tienes que cambiar. Y eso no es lo que Eduardo hizo. Eduardo, cuando se encontró en este ambiente en el cual venían del fin de semana de permiso de hacer pues lo que todos nos podemos imaginar que pudieran hacer, Eduardo tiene una reflexión que es la que marca la actitud de cualquier dirigente en cursillos. Dice el libro: nunca me ha gustado plantear cuestiones importantes ante un grupo de personas. Me ha parecido siempre mucho mejor hablar de tú a tú, de persona a persona, para poder así iniciar un diálogo constructivo donde la posibilidad de llegar a entenderse y hasta de conseguir una nueva amistad es mucho mayor. Persona y amistad. De nuevo Eduardo nos va dando pistas. Les preguntaba, cuando llegaban esos muchachos en privado, en tú a tú, sobre todo con los más cabecillas: ¿te has divertido? Y yo me imagino al soldadito español de aquella época que dice: sí, claro, imagínate lo que me he encontrado, las mozas. Y Eduardo, sin juicio, sin nada, le decía: ¿pero mucho? Hombres, sí, pero mucho, mucho. Hoy en día están de moda los coaches, que son esas personas a las que vamos para que nos ayuden a localizar nuestros objetivos y a centrarnos en la vida. Yo creo que esas son las preguntas que nos formularía un coach. Son preguntas que invitaban a pensar, son preguntas que te llevan a reflexión, a ir más allá. No les condenaba, simplemente con la pregunta adecuada conseguía que se parasen a pensar en qué era lo que de verdad a ellos les importaba y a qué les llevaba ese tipo de comportamientos. Ese era el talante de Eduardo, porque Eduardo respetaba la libertad de la persona, dejaba espacio para que cada uno descubriera lo que Dios tenía para él, y en privado. Lo cual, cuando yo leía este libro, nos lo leímos hace unos años, los que yo estaba entonces en la escuela de dirigentes de aquí de Mallorca, y nos sentamos una tarde a leerlo. En esa tarde sacamos todos los temas de una escuela de un año. Y una de las cosas que me llamó la atención fue precisamente esta, el tú a tú. Y yo vi aquí el porqué de la importancia en el cursillo y fuera de él, de la labor de pasillo. Eduardo llegó a la conclusión de que en el fondo, pero muy en el fondo, todas las personas son iguales. Y aquí veo yo el motivo por el cual Eduardo pretendía tanto la heterogeneidad dentro del cursillo, que no fueran jóvenes mayores, o sea, que hubiera variedad, que hubiera jóvenes mayores y cualquier clase social y educación.
Esta conclusión de que todas las personas son, en el fondo, muy en el fondo, iguales, le llevó a profundizar en lo nuclear cristiano, a leer autores que estaban en aquel entonces en lo que él llamaba la cresta de la ola, y así topar con el famoso documento del que todos seguro que hemos leído y oído hablar de su santidad Pío XII, en el cual en mi testamento espiritual Eduardo reproduce el texto que le llamó más concretamente la atención. Era una carta en la cual dirigía Pío XII y que hablaba dirigiéndose a los sacerdotes. De este doble aspecto de su pueblo es deber del párroco formarse una rápida y ágil mirada, un cuadro claro y minuciosamente detallado, diríamos topográficamente, calle por calle, es decir, por un lado de la población fiel y señaladamente de sus miembros más elegidos, de los que pudiera sacar los elementos para promover la acción católica, y por el otro, de los grupos que se han alejado de la práctica de la vida cristiana. También estas son ovejas pertenecientes a la parroquia, ovejas descarriadas, y también de estas, y aún de ellas particularmente, sois guardianes, responsables, directísimos hijos. Y como buenos pastores no debéis esquivar trabajo ni esfuerzo para buscarlas, para ganarlas de nuevo, ni concederos reposo hasta que todas encuentren asilo, vida y alegría en el retorno al redil de Jesucristo. Estas fueron las palabras de Pío XII que calaron en Eduardo. Dice Eduardo en mi testamento espiritual que este texto tuvo para mí un efecto inusitado y me llevó a la resolución de que lo más importante para empezar era poder contar, como aconsejaba el Papa, con un detallado estudio de la situación dada. Conclusión que me llevó a estudiar cada una de las constelaciones de individuos existentes en el mundo, en mi mundo y en la Iglesia, que yo conocía y frecuentaba. Después, también, me pareció necesario y conveniente observar cada una de las individualidades por separado. Todo ello encaminado a conseguir poder tener un ideal lo más real posible de la realidad. De todo esto, el año 1943, nació el estudio del ambiente, principio y origen de todo lo que vino después. A decir verdad, continuó Eduardo, no se me ocurría la manera más eficaz de comunicarlo. Exponer las ideas citando a la gente en un determinado lugar para que me escuchara con atención e interés me parecía utópico e impensable. Eso lo decía el Eduardo que nosotros conocimos. Sigue diciendo Eduardo más adelante, y aquí es donde veo yo la otra característica del cursillista. Veo el espíritu crítico, veo la creatividad. Él vio que la Iglesia del momento no llegaba como él pensaba que podría hacerse, y por ello la gente se estaba perdiendo algo muy grande, conocer una vida sabiendo del amor de Dios. No se limita a quejarse, sino que además hace uso de la creatividad para transformar algo que ya está hecho en otra cosa que a él le sirviera para sus objetivos. Le invitaron en aquel entonces a participar en unos cursos que se llamaron de adelantados de peregrinos. Esto es algo que un tal Manuel Aparici, que creo que llevaba entonces Acción Católica en España, quiso que 100.000, su expectativa era que 100.000 jóvenes que vivieran en gracia de Dios peregrinaran hacia Santiago. Y para ello se organizaron estos cursos de adelantados de peregrinos. Al primero que se realizó aquí en Mallorca se invitó a Eduardo, el cual pues buscó alguna excusa para no acudir porque realmente no le apetecía, es lo que pone en el libro. Pero al segundo le volvieron a invitar, y ahí sí que dijo que sí. A estos cursos iban cristianos de centros parroquiales durante una semana y se exponían temas formativos. A Eduardo le gustó el clima que allí se generaba, el compañerismo y el ánimo y el talante alegre con que se exponían las lecciones. Al siguiente cursillo ya fue de dirigente e incluso, como ya sabían que había hecho este rollo de estudio del ambiente, le pidieron que lo expusiera. Dice Eduardo que en ellos descubrió la solución de lo que siempre le había preocupado, cómo conseguir explicar las ideas que quería contagiar a los demás con alguna posibilidad de eficacia. Y ahora vuelvo a leeros parte de mi testamento. Dice Eduardo, me di cuenta de que lo que desde siempre había sido mi preocupación dominante se solucionaba tratando de reunir a la gente en régimen cerrado y aislado, y que esta era la mejor manera de lograr conseguir lo que yo buscaba. Allí aprendí
que debía reunirse la gente por grupos, hacer periódicos murales, lograr que intervinieran los más posibles. Todo esto lo descubrí en aquellos cursillos. Lo que no me gustaba era que duraran una semana, pues pensé que en ese plan se podía conseguir tan solo un auditorio muy limitado, los estudiantes en Navidad, Pascua o verano, o los que estuvieran dispuestos a vivir esta experiencia empleando días de vacaciones. Así las cosas, después de mucho rezar y buscar quien rezara, las palancas en cursillos, pensar, planear, estructurar, reunir y seleccionar una vez más el material acumulado en fichas, en notas y en libros subrayados, reunimos unos cuantos candidatos y nos atrevimos a planear un nuevo cursillo con José Ferragut y Jaume Riutort como equipo, y este cristiano con Eduardo, que escribe y suscribe este relato, al que se le designó como rector. Y este fue el primer cursillo, sigue contando Eduardo. Y si bien le llamamos de jefes de peregrinos porque no nos hubieran dejado celebrarlo con otro nombre, no se parecía en nada a los que se habían dado en Mallorca con este nombre. Esto sucedía el año 1944. Había que buscar un local apropiado y así se encontró el chalet este que todos hemos visto en fotos, que prestó una señora y bueno, conocéis la historia. El Centro de Acción Católica de Fenanitx nos buscó algunos candidatos y les facilitó un cocinero y hasta un carro para transportar los víveres, la comida. Uno trajo un pan, otro llevó una sobrasada, que es un embutido típico mallorquín, arroz, una gallina, y así pues se fueron al chalet de Calafiguera. Nos acomodamos como pudimos, durmiendo los dirigentes en el suelo. No había luz eléctrica y teníamos que usar un Petromax, que es el que le da título a este rollo, que me lo he inventado yo, evidentemente, pero este Petromax eran unas lámparas que creo que iban con petróleo o algo así, y que, bueno, pues que con eso se alumbraron. Ese era el entorno que vivieron, de luz, de lamparita, colchones en el suelo si los tenían y si no directamente encima de una manta. Sigue contando en el libro que era un cursillo distinto de los demás. Habíamos pensado una estructura diferente. Lo que nos preocupaba era exponer las ideas que con tanto interés habíamos seleccionado de manera concreta, afilada, afinada y directa. Todo ello con el propósito de contagiar el ideal de Cristo en un ambiente cálido y sincero, agradable y festivo, salpicando los rollos con anécdotas que cuidadosamente habíamos recopilado. Como sacerdote, para que nos explicara los rollos místicos y que cuidara de la dirección espiritual del cursillo, don Juan Julià, al que dieron los esquemas del sacerdote de los cursillos de jefes de peregrinos porque no tenían otros. Y aquí llega algo que para mí me da... Porque a veces parece que las cosas pasan por curiosidad, o digo por casualidad. Y aquí dice Eduardo: sabíamos, y gracias a Dios nunca lo hemos olvidado, a lo que íbamos y a lo que queríamos conseguir. Teníamos claro, en cursillos se trata de presentar la verdad de Cristo escueta, acentuando lo más importante, que es su resurrección. El descubrir que nos ama a cada uno en particular y personalmente, y que esté presente, cuando estén presentes dos o más, aquí me he saltado algo, y que está presente cuando dos o más se reúnen en mi nombre. A veces leo y se me va. Y hasta aquí la parte del libro en la que me he centrado y que quería leeros brevemente. Es un pelín más largo porque son 12 páginas. Este relato, como os decía, me basta para tener la certeza de la autoría de Eduardo del Cursillo de Cristiandad, porque en él reconozco lo que para mí constituyen los pilares de la mentalidad del que llamamos carisma fundacional y que nos diferencia de cualquier otro movimiento de iglesia. Él tiene una historia en la que cuenta con claridad qué le inspiró Pío XII, ese relato de Pío XII, de dónde sacó las ideas, en qué las basaba, cuáles eran sus pensamientos del momento. Y sobre todo tenía clarísimo lo que pretendían. Cursillos, a mi modo de ver, es el fiel reflejo de la personalidad y de la mentalidad de Eduardo. El enfoque para dirigirnos al alejado, a los que no conocen la buena noticia, respetando su ser de persona y su libertad como hijos de Dios, promoviendo su creatividad, el espíritu crítico, su autonomía, su capacidad para conseguirlo por sus propios medios,
generando hambre de Dios y que Él mismo sea el que busque y encuentre cómo saciar ese hambre. Nuestro mejor recurso, la amistad. La amistad a 3 niveles, con uno mismo, con Dios y con los hermanos, los 3. Y si no se produce el primero, la amistad con uno mismo, si no nos autoconocemos, si no nos aceptamos, si no aprendemos cómo somos y cómo podemos ser, se dificulta en gran manera las otras 2, las otras 3 amistades. Recuerdo una ocasión en que una chica que conocí en la Utrella y con la que me hice amiga, a la salida estábamos en la puerta de nuestra antigua Utrella y en el seminario, y salía ella toda así como toda un poco exaltada y me dice: Carmen, es que no me estáis diciendo qué es lo que tengo que hacer. Le tuve que dar la razón. Efectivamente, en cursillos no te vamos a decir nunca lo que tienes que hacer o no deberíamos hacerlo. Se fue a otro movimiento, porque ella necesitaba que le buscaran. No era su carisma, no era el lugar donde ella tenía que estar. Hizo muy bien en irse. Aunque sigue mandándonos gente a cursillos. Ella cree que es un método que está muy bien para mucha gente. De hecho, ni siquiera Eduardo, como os decía al principio, me dijo a mí cómo dar un rollo. Y no porque no tuviera respuestas o supiera cómo darlo, que evidentemente lo sabía, sino porque no hubiera sido justo para mí. Porque si lo hubiera hecho, me hubiera privado a mí de descubrir por mí misma de qué soy capaz. Perfecto, seguro que mi primer rollo no lo fue. Ni el segundo, ni el tercero, ni este. Pero es el mío. Y soy yo la que tengo que hacer las cosas con la ayuda de Dios, con su presencia, con la formación, el estudio, con la preparación, pero tengo que ser yo. En el siglo pasado, en el siglo XX, las opciones de ocio, cuando surgieron los cursillos, o incluso lo de pasar un fin de semana en un hotel, eran poquísimas. Era un lujo que solo podían permitirse las clases más altas. Hoy en día ves como jóvenes de apenas 20 años realizan pues, viajes, pues no sé, a Filipinas, a Perú, viajan en tren por Europa. Cuando en España hay lo que aquí llamamos un puente, no sé si así se dice, es que coinciden varios festivos juntos y además se acoplan a un fin de semana. Pues media Mallorca se va fuera. Tú dirías, pues así no tienen que hacer vacaciones para coger un cursillo, pero no, ay, es que me voy de viaje. Existen también múltiples ofertas de espiritualidad. No solo dentro del cristianismo, que hay un montón de movimientos y de maneras de vivir la fe, sino pues que en Mallorca pues hay budistas, hay zen, mindfulness, yoga, yo qué sé, todo lo que hay por ahí. Las circunstancias del mundo, y no solo de los jóvenes, han cambiado. Permitirme que en este foro familiar, como me encuentro yo siempre entre amigos, pueda decir algo que a lo mejor en otros sitios no diría, pero creo que es en estos foros donde podemos serlos. Yo creo que los cursillistas no convencemos como antes. Han surgido movimientos que, al menos en Mallorca, en este momento, nos ganan por goleada en número de candidatos, que tampoco tiene que ser lo más importante. Pero ¿qué ofrecen ellos? ¿Qué ve la gente en ellos? Que ellos tienen lista de espera, para un cursillo a otro, dicen que no a las personas porque no caben, y creo que pueden ser hasta 40, cuando nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para conseguir 15 o 20 candidatos. Yo no tengo la respuesta. Sí podría tener algunas, pero en mi opinión creo que ha llegado la hora de que todas esas personas que amamos a Dios y queremos desarrollar nuestro apostolado dentro del movimiento de cursillos, del que me declaro muy, muy fan, nos empecemos a cuestionar cosas, pero unidos. ¿Cuál es exactamente? Yo tengo mis ideas, evidentemente, pero creo que estas deben ser expuestas, como las de cualquiera de vosotros, todas las que tengáis, en los foros adecuados, respetando la diferencia y sacando conclusiones que lleven después a la acción, porque discutir por discutir no lleva a nada. Sin prisas, pero sin pausas. Ese joven de 27 años, que era Eduardo, si fuera un joven de 27 años, hoy, el 23 de agosto de 2020,
Seguro que cuestionaría muchos cómo del año 44, muchas formas o muchas cosas de cómo llevar a la práctica, que en el año 44 él consideraría válidas y a lo mejor a día de hoy no. Porque aunque sigo convencida de que el método tal cual está es bueno a día de hoy, del método no creo que haya que cambiar. Porque en el fondo, muy en el fondo, como decía Eduardo, seguimos siendo iguales. En la manera que puede llegarse al joven o no tan joven de hoy en día, igual podemos dar alguna vuelta más, al amparo de la misma mentalidad, con los mismos valores, pero a mi modo de ver, o actualizamos nuestro lenguaje, incluso puede que hasta nuestra música, ¿por qué no? O lo que se os ocurra a cualquiera de vosotros, que seguro que sois tan críticos como yo. Pero siempre a la luz del carisma, por favor, o sea, mentalidad, eso es nuestro pilar. Pero seguro que encontramos maneras más efectivas a día de hoy de llegar a los alejados. Eduardo leyó los autores de su tiempo, los que estaban en la cresta de la ola que os decía. Él hizo un curso que luego transformó algo que ya existía en los cursos de peregrinos en un método distinto. Movimientos como Emaús, los neocatecumenales y otros que también he visto por ahí, han surgido de personas que han hecho cursillos, que han conocido cursillos, que han visto que había cosas que no les gustaban y han creado otras cosas, pero que salen de una base cursillista. No tenemos que renunciar a nuestra mentalidad, esa es nuestra fuerza, pienso yo, y a nuestras particularidades. Pero primero, a lo mejor tenemos que poner más en práctica aquello que decimos creer. Últimamente, yo misma he tenido que afrontar que haciendo bandera de que había que respetar y de la libertad y de todas estas cosas que os estoy diciendo, pues me di cuenta que yo hablo de una forma muy intensa, como estaréis viendo, y hay veces que esa intensidad hace que parezca que estoy sentenciando, que estoy diciendo lo que el otro tiene que pensar. Y eso ha sido fatal para algunos temas que tenemos por aquí dentro, porque ha parecido que yo quería imponer y nada más lejos. Pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos, tenemos que coger esa cámara con la que miramos a todo nuestro alrededor y poner el foco en nosotros y vernos. Poner a Cristo y tener esa mirada que tendría Cristo hacia nosotros, vernos como Dios nos ve, con lo bueno y con lo malo, y queriendo lo bueno y potenciándolo, intentando mejorar lo malo, y lo mismo hacia los demás. Yo no sé, que cada uno haga su examen de conciencia, que después cada una de nuestras diócesis reflexione conjuntamente. Y luego unámonos todos para llegar a conclusiones y planear acciones. Probablemente nos sorprenda que el fallo, más que en el método, que ya os digo que yo creo que sigue, como decía Eduardo, por estrenar, está en cómo lo aplicamos. Os repito que no tengo la respuesta, pero sí estoy convencida que si todos ponemos eso para lo que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en este movimiento, Cursillos dará muchos frutos para la viña del Señor. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. De colores.